El viaje era largo, aún faltaba mucho camino por recorrer. Subiendo una montaña, Kataka se encontró al borde de un precipicio donde un monstruo llamado Minotauro, con cabeza de toro y cuerpo de hombre, custodiaba la entrada al séptimo círculo. El monstruo trató de impedir el paso, furioso con la presencia de Kataka. El Minotauro se acercó violentamente para atacar, destruyendo una cadena gigante en un instante. En medio del caos, Kataka encontró una vía de acceso y logró penetrar al séptimo círculo. Al igual que en el tercer círculo, la risa volvió a escucharse, resonando en el aire como un eco macabro. El descenso fue terrible. Kataka rodó como piedra por encima de las rocas. Una vez abajo, pudo observar una visión única y terrorífica: un río de sangre hirviendo. Allí, las almas pagaban el precio de haber asesinado a un semejante en vida. El castigo no se reducía a eso. Miles de centauros, seres con cuerpo de caballo y torso de hombre, les arrojaban flechas, impidiendo que cualquier espíritu llegase hasta la otra orilla. De repente, otro guardián de armadura dorada apareció y atacó a Kataka sorpresivamente. Demonio del trono. El segundo coro de los ángeles caídos, los sargentos del ejército del infierno. Habitan en las profundidades del infierno, donde mantienen el orden. El combate fue tan feroz y equilibrado como el anterior. Los golpes resonaban en el aire, cada uno de ellos cargado con la fuerza y la determinación de los combatientes. Kataka recibió varios impactos que lo hicieron tambalear, pero también logró asestar golpes poderosos que abollaban la armadura dorada de su enemigo. La pelea continuaba, ambos luchadores demostrando habilidades excepcionales. El guardián lanzó un ataque poderoso con su hacha de doble cuchilla, que Kataka apenas logró esquivar. La energía infernal del arma chisporroteaba en el aire, dejando marcas quemadas en el suelo a su alrededor. Kataka contraatacó con su guadaña, pero la resistencia de la armadura dorada parecía impenetrable. En un momento de desesperación, Kataka decidió usar su telequinesis. Concentrándose, extendió su poder para presionar los pulmones del guardián, quitándole el aire. El guardián, asfixiado y debilitado, comenzó a tambalearse. Aprovechando la oportunidad, Kataka se lanzó hacia adelante con un grito de batalla, decapitando al guardián con un golpe preciso de su guadaña. El cuerpo del guardián cayó pesadamente al suelo, y Kataka, jadeando por el esfuerzo, se tomó un momento para recuperar el aliento. La risa macabra volvió a resonar, como si el propio infierno se burlara de la victoria de Kataka. Mientras Kataka seguía avanzando, fue atacado por otro demonio, uno mucho más grande que los anteriores. Este demonio tenía dos enormes alas y dos espadas en cada mano, lo que lo hacía un oponente formidable. Demonio del arco. El primer y de más alto rango coro de ángeles caídos. Los demonios del arco son los tenientes del ejército del infierno, miembros de los caídos originales. El combate comenzó de inmediato, y Kataka se dio cuenta de que este enemigo era más duro y letal que los anteriores. Las alas del demonio eran como una barrera impenetrable, usándolas para repeler los ataques de Kataka y lanzando ráfagas heladas que congelaban a Kataka momentáneamente. Las espadas del demonio eran igualmente mortales, lanzándolas hacia Kataka, para luego regresar mágicamente a sus manos. Cada golpe resonaba con una fuerza descomunal, y cada movimiento del demonio mostraba su habilidad para combatir tanto en el aire como en tierra. Kataka esquivaba y bloqueaba los ataques lo mejor que podía, pero la ferocidad del demonio parecía abrumadora. Las alas del demonio no solo servían para defenderse, sino que también atacaban con violencia, arremetiendo contra Kataka y dejándolo sin aliento. En un momento, una de las alas del demonio golpeó a Kataka, enviándolo a volar varios metros. El combate parecía perdido para Kataka. Cada intento de atacar era rápidamente contrarrestado por el demonio, y las ráfagas heladas comenzaban a ralentizar sus movimientos. Sin embargo, Kataka no estaba dispuesto a rendirse. Cuando el demonio se elevó en el aire para arremeter nuevamente, Kataka usó su velocidad para posicionarse rápidamente detrás del demonio. Con un movimiento preciso y rápido, cortó las alas del demonio, haciendo que éste cayera al suelo con un grito de agonía. Aprovechando la oportunidad, Kataka lanzó una serie de golpes y cortes con su guadaña, cada uno más letal que el anterior. El demonio intentó defenderse, pero sin sus alas, sus movimientos eran torpes y lentos. Kataka no le dio tiempo para recuperarse, continuando con su feroz ataque hasta que finalmente logró derrotar al demonio. Con un último golpe, la guadaña de Kataka atravesó el corazón del demonio, acabando con su vida. Jadeando y cubierto de sudor, Kataka se tomó un momento para recuperar el aliento y observar a su alrededor. La batalla había sido intensa, pero había salido victorioso.
Kataka siguió avanzando por el infierno, encontrándose con 3 centauros al borde del río de sangre. Al verlos, los centauros se dispusieron a lanzarles flechas, pero Kataka, con una calma inesperada, les habló de manera muy cortés. Los centauros, sorprendidos por su actitud, bajaron sus armas y escucharon. Kataka les explicó sus razones para estar allí, y uno de los centauros le indicó un buen camino a seguir. A medida que avanzaban por la orilla del río, el nivel del agua roja iba disminuyendo. Kataka observaba a las almas que seguían sufriendo en el río hirviente y notó algunos rostros conocidos, grandes asesinos de la historia, condenados a nadar eternamente en estas aguas rojas. Cuando el río finalmente llegó a su fin, el centauro se despidió y se marchó, dejando a Kataka ante un espeso bosque. El bosque era oscuro y denso, sin caminos visibles ni rastros de senderos. Los árboles tenían hojas, pero ninguna de ellas era verde. No había pájaros cantando, ni frutos, solo espinas por todas partes. Kataka comenzó a atravesar el bosque, cauteloso y alerta. En un momento, un rumor llamó su atención, un extraño suspiro que parecía venir desde lo más profundo del bosque. Curioso, Kataka se acercó a un árbol y, con un movimiento rápido, cortó una de sus ramas. Lo que vio lo dejó maravillado. El árbol comenzó a sangrar. Su sorpresa fue aún mayor cuando el mismo árbol habló, con una voz triste y dolorida. El árbol explicó que en vida había sido un hombre, uno que no pudo soportar la difícil realidad y se dio muerte a sí mismo. Los suspiros que Kataka había oído provenían de estas almas, ahora atrapadas en los árboles del bosque. Kataka sintió un gran pesar por estas almas, castigadas terriblemente por su debilidad para enfrentar los embates de la vida. Continuó avanzando, cada paso en el bosque revelando más árboles sangrantes y susurros de dolor. Finalmente, llegó a una pequeña apertura en el bosque. Kataka continuó su camino por el séptimo círculo del infierno, adentrándose en una árida llanura. Allí, los violentos contra Dios sufrían su castigo eterno. Las almas yacían tiradas, caminando o corriendo de un lado a otro, intentando escapar de una tormenta de fuego que caía sin cesar sobre ellos. Copos de fuego los tocaban, y aunque intentaban apartarlos con las manos, era inútil. Mientras Kataka avanzaba, un espíritu tomó sus ropas. Eran los cruzados condenados, antiguos guerreros que habían cometido actos violentos en nombre de la fe. Cruzados malditos. Estos guerreros, a los que se prometió la salvación por su sacrificio, se han vuelto a alzar en búsqueda de venganza contra el alma responsable de su condenación. Estos atacaron a Kataka, blandiendo espadas en llamas y escudos que bloqueaban sus ataques. El combate fue intenso. Las espadas de los cruzados emitían un calor abrasador, y sus escudos eran casi impenetrables. Sin embargo, Kataka, con su persistencia y fuerza, logró resistir. A medida que el combate se prolongaba, los escudos de los cruzados comenzaron a mostrar signos de desgaste. Las llamas de sus espadas también empezaron a disminuir en intensidad. Aprovechando esta debilidad, Kataka redobló sus esfuerzos, desatando una serie de ataques rápidos y precisos. Finalmente, logró destruir los escudos y desarmar a los cruzados, dejando sus almas a merced de la tormenta de fuego. Con los cruzados derrotados, Kataka continuó su camino, abandonando la árida llanura. Aún quedaba mucho por ver, y a medida que avanzaba más profundo en su recorrido, el ambiente se volvía más opresivo y oscuro.